No, no, adelante. No, buenas tardes, bienvenidos a este webinar patrocinado por el PMI Capítulo México. Y bueno, el tema de hoy es sumamente atractivo y digamos que causa siempre mucho la atención. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es un placer presentarles a Gustavo Quirós. Gustavo Quirós, bueno, allí lo ven, eso era antes de la pandemia. Gustavo Quirós, bueno, primero, antes de decir todos sus títulos, lo que quiero decir es que es una persona que respeto mucho, es una persona que eh, yo diría que me introdujo en el mundo de la agilidad. Él es un pionero en el mundo de la agilidad, es peruano, de hecho se está conectando desde Perú. eh, Fundó el, la empresa, o sea, Ágil Perú, cofundador, creo que fue. Y bueno, ha estado muchos años en el mundo de la agilidad, que ya es mucho decir porque eh, de verdad que la mayoría de la gente no queda bien decir que tiene mucha experiencia, porque esto es reciente. Pero en el caso de Gustavo, realmente es fundador. Y bueno, ha dictado cátedra en todo lo que es el tema de la agilidad, la agilidad, digamos, desde el punto de vista humano, la agilidad organizacional, es formador de Agile Coach. Y bueno, y aquí pueden ver todas las cosas que hace. Ha sido consultor de McKinsey, tiene una amplia experiencia. Y, pero digamos que lo que yo más admiro de Gustavo es la sencillez con el que explica conceptos tan complejos y, y bueno, y también invitador a que aprendamos estas nuevas tendencias que tanto nos hace falta. Entonces, bueno, yo los dejo con Gustavo, que disfrutemos muchísimo este seminario web, hagan muchísimas preguntas, las pueden ir anotando en el chat y al final vamos a responder, Gustavo nos responderá las preguntas y bueno, eventualmente podemos darle el micrófono a quien lo desee para completar y compartir sus puntos de vista. Así que bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por compartir con esta comunidad ansiosa de aprender todo tu experiencia. Muchas gracias, Mari. Gracias al PMI, al capítulo PMI México por la invitación. Gracias por la amable presentación. Y bueno, les voy a presentar lo que me gustaría que conversemos esta noche. Son 3 puntos, 3 temas, digamos, o 3 grandes preguntas. A mí me gusta siempre formular las agendas como preguntas porque cada tema en realidad es una exploración, ¿no? Yo no les vengo a traer una verdad absoluta o, digamos, única, sino que les vengo a traer mis aprendizajes, las cosas que yo he visto, o que me sirven, o que me ayudan en mi ejercer profesional como agile coach o como consultor. Y bueno, para mí es un eterno aprendizaje, ¿no? Entonces, las 3 grandes preguntas que me gustaría que conversemos y sobre las cuales puedo contar cosas y sobre las que ustedes pueden pedir profundizar en algunos puntos son estas 3. La primera tiene que ver con agilidad organizacional, y cómo se diferencia de una adopción agile, que me gusta hacer ser muy específico ahí. La segunda tiene que ver con específicamente qué oportunidades veo yo que se abren para los que son ya PMPs o ejercen como jefes de proyecto, como project managers. Veo que acá hay muchos, obviamente, siendo esta la comunidad del PMI. Y la tercera tiene que ver con algunos puntos específicos para entrenar, desarrollar nuestro agile mindset, nuestra mentalidad ágil, que es como que el elemento clave, creo, para poder aprovechar estas oportunidades que se presentan en un contexto de agilidad organizacional. Entonces vamos a empezar con qué es agilidad organizacional específicamente y cómo se diferencia de una adopción agile. Primero, solamente para tener un marco común, que seguro muchos de ustedes ya saben,
Agile, lo que conocemos como Agile, viene de muchos años atrás, ¿no? Viene de, incluso desde, se puede rastrear sus raíces hacia prácticas de gestión o de management que se implicaban, por ejemplo, en Japón, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el movimiento que luego se llamó Lean en Estados Unidos, en Europa, y con empresas japonesas como Toyota, la más conocida, la más famosa, y cómo esa empresa opera. Entonces hay mucho que viene de esas raíces. Pero hubo una gran fase en la cual, a partir de los 90 y hasta principios de los años 2000, o incluso hasta finales de los años 2010, por ahí en nuestra región latinoamericana, como que en 90 y primera década de los 2000, hubo un fuerte foco en eh, métodos y frameworks para proyectos, para productos también, para desarrollar nuevos productos y para, digamos, manejarnos en proyectos que eran distintos a los proyectos a los que estamos acostumbrados, que eran la gestión de proyectos, hasta donde entiendo, viene muy fundamentada por un tipo específico de proyectos, que eran los proyectos muy grandes o millonarios, de construcción, de minería, por ejemplo, de gas natural y hidrocarburos. Entonces, pero emergió un tipo de proyecto distinto en los 90 y principios de la década del 2000 que requería un enfoque distinto de gestión. Entonces, ahí es cuando los métodos ágiles empiezan a aplicar mucho en su nicho original, que era desarrollo de software, y emergen eh, métodos o frameworks ágiles como Scrum, como Kanban. eh, y bueno, eso se extendió durante buen tiempo, ¿no? Yo cuando empecé en agilidad, les contaba, Mari, un poco esto de un poco la cantidad de años que tengo, pero mi primer proyecto ágil, mi primer esfuerzo ágil, digamos, o de implementación ágil fue como el 2005, hace 15 años. Yo trabajaba en una empresa que hacía desarrollo de software, era una, digamos eso, consultora en Perú, aunque no es una consultora de management, sino es una consultora de una empresa que hace software para corporaciones como bancos, empresas de seguros, telecomunicaciones. Entonces, hacíamos proyectos de software allá el 2005, 2006, el 2008, por ahí, y empezamos a experimentar o empecé a traer estos métodos ágiles, estos frameworks ágiles, que en esa época todavía no eran tan conocidos en nuestros países latinos. Y bueno, ese es el foco de aplicación, ¿no? Primero, proyectos, y segundo, un tipo de proyecto particular que eran los proyectos de tecnología de información o de software, ¿no? Crear nuevos productos, nuevos programas informáticos, nuevos sistemas informáticos. Y eso como que fue el único lugar de aplicación de los métodos ágiles hasta, creo yo, al menos en mi país, hasta inicios del 2000, la segunda década de los 2000, ¿no? Del 2011, 12, 13, 14. Ahí es cuando empezamos a notar que hay un cambio. Hay un cambio de aplicación y de alcance y de necesidades. Entonces ya no eran solo proyectos, ya eran también productos y no eran solamente de software, sino ya eran de otros. Se buscó empezar a aplicar Agile fuera de software, en otras áreas de las empresas y en empresas grandes, en corporaciones, ya no solamente en empresas pequeñas que desarrollaban, pequeñas o medianas, que desarrollaban software para terceros, sino también en las mismas empresas corporativas, bancos, seguros, telecomunicaciones, retail, ese tipo de empresas de servicios grandes, que querían cambiar su forma de trabajo, cambiar su manera de enfocar el trabajo y veían buenos resultados en sus proyectos de tecnología y decían, ¿por qué no aplicamos esto que está funcionando tan bien en tecnología y en la creación de software a muchas otras cosas? Y ahí es cuando los métodos ágiles explotan en aplicación. Y también contribuye mucho a esto la llamada transformación digital, ¿no? Y hay empresas que, como aquí están, algunas de ellas muy famosas, que son referentes mundiales de cómo operan, ¿no? Son muy estudiadas en casos, en libros, en universidades, en MBAs, también las consultoras de management las estudian mucho para entender cómo funcionan. Entonces, se encuentran en todas estas empresas digitales grandes muchas características comunes que podríamos llamar de agilidad. Entonces, eso hace que muchas empresas de nuestra región, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, se quieran también volverse más ágiles a nivel empresarial. Acá hay unos ejemplos de empresas peruanas, pero hay muchas más, obviamente, en toda la región. Estas no las conocen probablemente porque son de Perú. Bueno, Falabella es una corporación multinacional y también BBVA, ¿no? Que también está en México, Bancomer, que
es muy conocido por haber invertido mucho tiempo y dinero en transformación ágil en todos los países, ¿no? En Chile, Colombia, Perú, México, bueno, y España obviamente también. Entonces, llegamos a un escenario distinto, ¿no? Y viene esta explosión de agilidad, ¿no? Y emergen multitud de métodos. Y acá este slide está diseñado para confundirnos y para abrumarnos, porque hay una cantidad impresionante de métodos ágiles, y estos son algunos, de los cuales varios ya ni existen, creo, o ya no se usan, pero hay más. Y acá hay, por ejemplo, el PMI compró dos métodos ágiles, ¿no? DAD y otro más, que es más Flex, que no está aquí ese. Y DAD creo que está por acá en algún lado, aquí está, Discipline Agile Delivery. Pero hay muchísimos, y para diferentes cosas. Entonces, uno se puede marear, y cuando me toca hablar con personas que están entrando en este mundo ágil, literalmente están muy confundidos, porque no saben primero por dónde ir, qué método aprender, o por otro lado, cuál de esos aplica mejor, cuál de esos métodos puede aplicar mejor para sus desafíos, ¿no? Porque mucha gente que está entrando en agilidad ya no es de desarrollo de software, ya es de recursos humanos, es de finanzas, es de marketing, es de otras áreas de una empresa, de otras funciones, de otras divisiones, o gente muy de negocio. Entonces, pero en el fondo, más allá de los métodos específicos, yendo al contexto inicial de aplicación de Agile, que eran equipos de desarrollo de software en proyectos, eh, lo que ocurre en estos equipos es que estas personas ponen en práctica formas de trabajo que llamamos iterativas, incrementales, o en inglés le llaman también de test and learn, de probar y aprender, y con mucho foco en el cliente. Eso es un poco más moderno, en cuanto a la agilidad, que con mucha influencia de design thinking, por ejemplo, estar muy enfocado en las necesidades del cliente y en descubrir necesidades del cliente continuamente para luego poder entregar esas necesidades iterativamente y aprendiendo todo el tiempo de qué es lo que realmente el cliente necesita y cómo entregárselo mejor. Entonces, de hecho han escuchado o aplican seguro muchos de ustedes, ¿no? Scrum, Lean Startup, Safe, Lean Kanban o Management 3.0, que son como que las más conocidas. Pero entonces hubo una explosión de métodos y una explosión de corporaciones intentando aplicar estos métodos, intentando que sus equipos se agilicen, intentando armar equipos, armar células, squads, o tiene muchos nombres estos, ¿no? Equipos multifuncionales, etcétera. Pero al final son personas colaborando estrechamente bajo, aplicando prácticas ágiles, aplicando formas de trabajo iterativas, incrementales y de test and learn, de aprender, de probar y aprender. Entonces nos llenamos de estos equipos en las empresas y llegamos a una serie de problemas. O sea, muy bonita la agilidad, se difundió mucho, creció mucho, mucha gente se certificó en Scrum, llevó cursos de Scrum, llevó cursos de Kanban. Bueno, Scrum en realidad es Scrum es el método ágil más usado, estadísticamente sigue siendo el más aplicado, el más demandado, el que la gente más invierte en capacitarse, en aprender. Entonces, se multiplicó la cantidad de equipos ágiles con sus paneles composites y con sus reuniones diarias y con sus retrospectivas al final de cada ciclo de trabajo, ¿no? De cada iteración o sprint. Pero nos topamos con ciertos problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas? Este hay un libro muy simpático que les recomiendo revisar si es que no lo conocen, de Klaus Leopold, se llama Rethinking Agile, y primero cuenta un caso muy interesante, cómo impactó, o sea, qué problemas se encontraron en ese caso, y luego da un montón de soluciones, pero el caso que él cuenta es de un proyecto de transformación ágil, así llamado, transformación ágil de varios meses, de año y medio, de muchas personas en una corporación, 600 personas entrenadas, todas en fundamentos de agilidad. Bueno, vamos a entrenar a todo el mundo en agilidad, vamos a hacerles un curso de un día o de 2 días para que todos entiendan qué trata esto, y luego vamos a crear equipos. Y vamos a darles a los equipos los métodos. Vamos a hacer que se reúnan todos los días, que hagan retrospectivas, que tengan su panel de trabajo, su task board, su Kanban board, y bueno, traíamos coaches externos, 16 coaches trajeron, más 11 coaches internos que formaron, y en 12 meses ellos pensaban que estaban totalmente transformados, porque todos hacían reunión diaria, tenían su tablero composites y hacían retrospectivas. Entonces se enfocaron mucho en los métodos. Le llamaban transformación ágil, pero para mí más era una adopción ágil, porque adoptar agilidad es justamente emplear los métodos. Ahora, se encontraron con muchos problemas, y acá un poco están eh, acá ellos lo visualizan así, ¿no? Como que tenían muchos equipos, cada uno con su panel de trabajo, pero tenían muchos cuellos de botella, ¿no? Creían que eran ágiles porque tenían muchos equipos haciendo Scrum, pero tenían muchos cuellos de botella y cosas que no fluían,
y los equipos dejaron de ser efectivos después de un tiempo y empezaron a ser más lentos y la empresa no ganó mucha agilidad empresarial, porque ni siquiera sabían qué cosa era. Buscaban que la gente practique los métodos, que adopte Scrum, por ejemplo, y que tenga paneles con POSITs. Es algo que he visto mucho también en clientes míos, que se enfocan en eso y no ven más allá. Y al final, lo que tenemos es algo como esto, mucha gente aplicando un framework ágil, el más popular es Scrum, con su product owner, con sus stakeholders, con su product backlog, dando resultados, ¿cierto? Funcionando bien como equipo, pero con múltiples problemas de coordinación y múltiples problemas más allá de los equipos. Entonces se enfocan en ejecutar proyectos ágiles, en tener equipos ágiles en toda la empresa y en que estos equipos adopten Scrum y Agile. Esto, si bien es necesario para una agilidad más empresarial o más organizacional, no es suficiente. Entonces acá quiero diferenciar lo que es adoptar Agile de agilidad organizacional, que es justamente lo que viene acá. O sea, adoptar Agile otra vez es necesario que la gente sí adopte nueva forma de trabajo y puede ser Scrum, puede ser Kanban, puede ser Lean Startup, Design Thinking, una combinación de todas ellas, etcétera. Pero no es lo mismo que aumentar la agilidad organizacional de una compañía. Hay una diferencia. ¿A qué me refiero con agilidad organizacional en este contexto? Es que la empresa, o la corporación, incorpore nuevas capacidades, como cuáles, adaptabilidad, ¿no? que pueda reconfigurarse, recomponerse en estructura y en procesos con gracia, ¿no? con elegancia, que sea más resiliente, que pueda recuperarse de los problemas, de los impedimentos inesperados, ¿no? La pandemia es un ejemplo, luego hablaremos más de eso. Que pueda reconstruirse y recrearse ante las dificultades y las adversidades. Que sea más innovativa, o sea, que innove más rápidamente, que innove en muchas más cosas y más rápidamente, ¿no? Que sea más versátil, más flexible, ¿no? Que pueda alcanzar objetivos a pesar que hayan cambiado las condiciones y las circunstancias. Entonces, una definición de agilidad organizacional que me gusta es esta, que dice que es la capacidad de reconfigurar rápidamente estrategia, estructura, procesos, talento y tecnología. ¿Hacia dónde nos reconfiguramos? Hacia oportunidades nuevas, de creación de valor o de protección de valor. Y esto contradice muchas, o aclara en todo caso, muchas concepciones erróneas que la gente tiene sobre la agilidad. Piensa que Agile es hacer las mismas cosas el doble de rápido, o hacer más con menos. Y si bien la agilidad implica cierta rapidez, no es el foco ser más rápido en cualquier cosa que hagamos. O sea, no es productividad solamente o per se. Tiene que ver, incluye productividad, pero incluye más cosas, y tiene fundamentalmente que ver con adaptación. Adaptarse rápidamente, adaptarse elegantemente a un entorno cada vez más cambiante, más volátil, más incierto, más ambiguo, más complejo. Entonces, esto ya a nivel de la empresa implica cambios fuertes, cambios estructurales, cambios culturales. Algunos ejemplos de cambios fuertes, que no son rápidos, que toman tiempo y que un poco he visto y trato de acompañar también a los clientes. Uno es pasar de una orientación exclusiva a procesos y proyectos, que muchas empresas tienen, están exclusivamente orientadas a procesos, a mejores procesos o a proyectos. Pasar hacia orientarse a productos, que es diferente. Hay una diferencia entre productos y proyectos, que no voy a entrar en detalle, pero que más o menos deben entenderla, creo. Un producto tiene una vida potencialmente ilimitada. Un proyecto tiene un principio y un fin. Y también orientarse a personas. Personas sobre procesos. No es que no tengan procesos, no es que no tengan proyectos, pero fundamentalmente se enfocan en productos y personas. Productos / servicios, podríamos decir. Pasan de orientarse a pirámides jerárquicas, que es la típica estructura organizacional, y un tipo de liderazgo en el cual el jefe dice qué hacer y cómo hacer, hacia equipos autoorganizados. Eso como que ya lo conocemos. Equipos autogestionados, autoorganizados, y un tipo de liderazgo distinto, inspirador, facilitador, servicial, ¿no? Pasan desde planes y compromisos tempranos, impuestos desde arriba, que aún muchas empresas funcionan así. El jefe dice, hay que hacer esto, quiero que te comprometas, quiero que lo hagas para tal fecha, y eso se va cascadeando, eso muy grande, se va desmenuzando en cosas más pequeñas que van cayendo hacia abajo de las pirámides, ¿no? Pasar de eso hacia planes y compromisos just in time, o sea, justo a tiempo, según la información que va emergiendo o el aprendizaje que vamos adquiriendo. Planes y compromisos justo a tiempo
autodeterminados, o sea, la gente que hace el trabajo es la que se compromete a ciertas cosas, no reciben imposición piramidal. Pasamos desde buscar acertar a la primera, o sea, tener miedo de equivocarnos y querer que nos salga bien, perfecto, para lo cual planificamos, analizamos, hacemos un montón de preparación antes de ejecutar. Pasar de eso a entregar rápidamente productos mínimos viables o cosas pequeñas que funcionan y que podemos desplegar y de las cuales podemos aprender. Y una vez que hacemos eso, las iteramos. Hacemos más versiones de eso con base en data. Toda una gran orientación hacia data. Por eso vemos que ahora cada vez hay más data scientists, científicos de datos en las empresas, y más foco en analítica y en big data. Porque la data es la base para poder entender si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, qué tan bien funciona, qué tan mal y qué podríamos cambiar. Para tomar decisiones, en el fondo. Y de pasar de estar orientados a presupuestos anuales y fijos, que es el modus operandi normal de muchas empresas, hacia presupuestos incrementales. Es decir, presupuestos enfocados como si fuera como una cartera de inversiones, ¿no? Como cuando uno invierte en acciones o cuando un capitalista de riesgo invierte en varias iniciativas, en varias empresas y según las cuales van rentabilizándose más o son más exitosas, a esas les mete más dinero y a las que no las va desfinanciando o eliminando o descontinuando. Ese modelo de VC, que es Venture Capitalism, o sea, el capitalismo de emprendimiento y que hay en Silicon Valley, por ejemplo, se está llevando ya a muchas empresas, bancos que están empezando a funcionar así, con presupuestos incrementales. Entonces, eso habilita una mayor capacidad de adaptación. Entonces, hay cambios profundos, estructurales, culturales, que se van dando en una empresa ágil y que en el fondo tienen que ver con dos dimensiones que son claves, que son autonomía, por un lado, y alineamiento, por otro. Podemos distinguir 4 tipos de organizaciones según dónde caigan en estos ejes, ¿no? Tenemos, por un lado, empresas burocráticas, estas que están acá abajo a la derecha, con mucho comando y control, o sea, con autoritarismo, con conformismo, en las cuales los líderes dicen qué problema hay que resolver y cómo resolverlo, y la gente acata esas órdenes. Tiene mucho alineamiento, sí, pero a la vez baja autonomía. Entonces se desperdicia mucha energía colectiva aquí. En el extremo, tenemos las empresas totalmente descentralizadas y hasta caóticas, típicas de las startups, por ejemplo, que no tienen ningún proceso. Cuando empiezan 5 personas a crear algo, hay mucha creatividad, pero a la vez hay mucha extrema disparidad, ¿no? Entonces hay bajísimo alineamiento, pero mucha autonomía. Aquí también se desperdicia energía colectiva, porque en vez de estar focalizados en una sola cosa, pueden caer en multitud de direcciones, de orientarse en múltiples direcciones. Cuando hay baja autonomía y alineamiento, tenemos indiferencia, tenemos entrampamiento. Hay entidades que yo he visto, por ejemplo, en el gobierno, que están totalmente atrapadas o sea, en esta zona, ¿no? No hay ownership, nadie se hace cargo de las cosas, nadie sabe, no hay acuerdos, no hay muchas cosas, no hay estándares que todos respetemos. Y se depende mucho de lo que pase. También he visto empresas familiares que un poco están aquí atrapadas. Cuando hablamos de agilidad organizacional, en este contexto, nos interesa hablar de empresas en las cuales los líderes se enfocan en qué problemas resolver. Entonces, hay alineamiento, hay cierta estructura básica, cierta columna vertebral estable que habilita un orden, pero que también hay mucha autonomía y mucha libertad. En Netflix hablaban de que ellos en su cultura buscan 2 cosas, libertad, pero también responsabilidad. Entonces, también tiene un poco que ver con esto. Y acá es donde queremos estar. Cuando hablamos de una empresa ágil, de una organización ágil o más ágil, queremos que esté por acá. Este modelo, que es de un investigador holandés, me parece, que es Peter A.C. Smith, luego ha sido llevado también ya más aterrizado a la gestión, al management. Tenemos, McKinsey y armó una definición con esto, hizo un estudio que ahora les contaré un poco más, y un poco llevó la autonomía hacia los beneficios, ¿no? La autonomía que nos da, la autonomía nos da flexibilidad, nos da capacidad dinámica, nos da velocidad. Y el alineamiento nos da estabilidad. Entonces, acá hay ciertas características de las empresas un poco más detalladas, ¿no? Una empresa burocrática
por ejemplo, tiene mucho miedo al riesgo, es lenta, a la vez es confiable y centralizada. Una startup, como decíamos, puede ser muy caótica, muy creativa, muy frenética. Ahora, no es que todas las startups son así, o no es que solo hablamos de startups. Son empresas que tienen las cualidades de una startup. Puede que no se definan como startups o como emprendimientos, pero que tienen estas cualidades. En las cuales cada quien hace lo que quiere, free for all, todo es ad hoc, todo proceso, toda toma de decisión es ad hoc, no se aprende a nivel organizacional, o sea, se pierde conocimiento y se reaprende continuamente, se reinventa la rueda. Y una empresa ágil que se moviliza rápidamente, que es muy colaborativa, en la cual las cosas se hacen, es fácil hacer cosas, fluye la información libremente, hay toma de decisión rápida, hay empowerment para tomar acciones, es resiliente y aprende de sus errores. Entonces, acá queremos estar. Ahora, ¿por qué queremos estar ahí? McKinsey, les decía, hizo un estudio, entonces, para entender si las empresas ágiles, las empresas que estaban en este cuadrante, eran mejores o peores que las otras en algún sentido. Y encontró esto. Para lo cual hay que entender a qué le llaman ellos salud organizacional. Ellos dicen que la salud es la capacidad de una organización para alinearse, para ejecutar y renovarse más rápidamente que la competencia. Y que eso tiene que ver con ser más sostenible en el tiempo, que pueda rendir continuamente, no solamente en el corto plazo. O sea, que pueda rendir sosteniblemente durante el largo plazo y superar la competencia continuamente. A eso le llaman salud. Entonces, va más allá del corto plazo, del profit, del retorno de inversión puntual y, digamos, trimestral o anual, sino a largo plazo. Entonces, eso tiene que ver con liderazgo, con innovación, con cultura, con desarrollar nuevas capacidades organizacionales continuamente, con motivación, con rendición de cuentas, ese tipo de cosas. Entonces encontraron que las empresas, ellos saben que las más saludables son las que tienen más éxito a largo plazo, eso lo tienen ya estudiado, y encontraron que las ágiles, bajo esta definición de estabilidad más rapidez o de alineamiento más autonomía, encontraron que las ágiles eran las más saludables, o sea, estaban de lejos más saludables que las no ágiles. O sea, decían que encontraron que el 70% de las compañías ágiles rankeaban en el cuartil superior, en el primer cuartil de salud organizacional. O sea, las empresas ágiles eran estadísticamente mucho más saludables que las otras tres, que las burocráticas, que las atrapadas o entrampadas y que las que son como startups. Igual encontraron startups saludables, ojo, y también las demás. O sea, no es que una empresa burocrática no pueda ser saludable, pero estadísticamente es poco probable. O sea, desarrollar una agilidad organizacional te da, según ellos, una mayor ventaja y mucha mayor probabilidad de que tu empresa prospere a largo plazo y rinda continuamente y sea rentable y profitable y que tenga salud, bajo este punto de vista. Entonces, eso lleva a que muchas empresas en todo el mundo inviertan mucho dinero en la llamada transformación ágil. Entonces, este gráfico muestra el porcentaje de empresas que están atravesando una transformación ágil a nivel de toda la empresa, por industria. Esto es de hace 3 años, o 2 años y medio. Entonces, hay industrias en las cuales hay mucho mayor porcentaje. En telecomunicaciones, el 50% de empresas se encontraban hace 2 años o 2 años y medio realizando una transformación ágil de toda la compañía. En retail era 42%, en servicios financieros era como el 46%, y hay empresas en las que había menos porcentaje, ¿no? En las empresas de transporte, logística y viajes, era 20 y algo por ciento. Pero también encontraron que en las unidades de negocio, ya cuando iban a cada unidad de negocio, ya no toda la empresa, porque esto es de toda la compañía, estas cifras de arriba, cuando iban a cada unidad de negocio, encontraron que la agilidad organizacional era una de las 3 principales prioridades. O sea, aunque toda la empresa no se esté transformando, allá a nivel de unidades está dentro de sus prioridades, de 3/4 partes de los encuestados en este estudio global de mucha cantidad de empresas. Entonces, esas son las razones por las cuales vemos agilidad por todos lados y vemos Scrum Masters por todos lados, porque las empresas, muchas interpretan, como decíamos, que volverse más ágiles a nivel de compañía tiene que ver con que más gente haga Scrum, solamente tiene que ver con eso, con que más gente haga Scrum, con que haya más Scrum Masters o con que haya más Product Owners, que es parte de todo el cuento, pero no es todo el cuento. O sea,
Ya yendo a qué es transformación ágil, entonces, esta es la definición. Es un cambio holístico que crea valor, ¿sí? Cambio holístico significa un cambio en múltiples dimensiones, no solamente en formas de trabajo, no solamente en ambiente físico de trabajo. Y requiere un cambio en modelo operativo. El modelo operativo tiene que ver con multitud de cosas, con modelo de negocio, tiene que ver con estructura, tiene que ver con cultura, con liderazgo, tiene que ver con toma de decisión. Y podemos realizarla a nivel de toda la empresa o a nivel un poco más acotado, ¿no? De una sola función, como recursos humanos, finanzas o marketing, según el objetivo que queramos alcanzar, ¿no? También a nivel de una unidad de negocio, a nivel de un proceso end-to-end, pero end-to-end, ¿no? Desde que el cliente, digamos, tiene una necesidad hasta que esa necesidad está satisfecha, o desde que el cliente hace un pedido hasta que lo que pidió está en sus manos, digamos, end-to-end. Entonces, eso es transformación ágil. Pero ¿qué ha pasado en el contexto actual? ¿Qué ha pasado con estos últimos 3, 4 meses a raíz de la pandemia que estamos viviendo? Hay estudios también sobre eso y cómo esto ha afectado, o cómo las empresas más o menos ágiles se han visto afectadas, o cómo esta pandemia impulsa digamos, es un incentivo para desarrollar mucha más agilidad a nivel empresarial. Estas cifras son de ciertos, digamos, acciones, ciertas disciplinas, ciertas cosas que las empresas hacían a nivel de prácticas empresariales y cómo cada vez a raíz de la pandemia se han visto forzadas a hacerlas más rápidamente o más frecuentemente. O sea, eh, por ejemplo, acá vemos cosas que se hacían cada año, anualmente, cosas que se hacían cada trimestre, cosas que se hacían cada mes o cosas que se hacían cada semana. Lo que dice esto es que el COVID-19 está requiriendo que las empresas hagan muchas cosas que están acostumbradas a hacer poco frecuentemente, a que las hagan mucho más frecuentemente. Por ejemplo, realocar o redistribuir su talento digital entre unidades de negocio o funciones de la empresa. Antes eso lo hacían cada año y ahora se ven forzados a hacerlos cada trimestre para poder responder al entorno, que es mucho más incierto, cambiante y volátil a raíz de la pandemia. Otro ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Esto del pasar de un modelo de presupuestos anuales a un modelo similar al de las inversiones en Silicon Valley, ¿no? De venture capitalism. Usar procesos rigurosos para definanciar, o sea, para dejar de financiar a las iniciativas que no están rindiendo. Antes lo hacían cada año o menos frecuentemente, ahora se ven forzados a hacerlo casi cada trimestre. Y hay cosas que ahora hacen cada semana, que antes se hacían mucho menos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, compartir aprendizajes, a test and learn, como decíamos, de cosas que han probado y que han aprendido en toda la organización. Las empresas top performers, o sea, llaman top economic performance, que son las azules, lo hacían cada mes, o cada cuarto, perdón, cada trimestre, ahora lo hacen cada semana. Y las que no son top performers, lo hacían cada trimestre y se han quedado ahí. Digamos, no han podido desarrollar más velocidad, más capacidad, más ritmo, ¿no? Porque eso requiere mover una serie de personas, una serie de procesos, una serie de estructuras al interior de la empresa. Pero en promedio, si vemos este gráfico, vemos que todas se ven llevadas a una mayor agilidad, ¿no? Y llegar a ritmos mensuales, a ritmos semanales. También estudiaron, a raíz de la pandemia, estos señores famosos de la misma empresa que he mencionado, a la cual trabajé, y que les encanta estudiar y son muy buenos estudiando lo que pasa en las empresas. Ellos identificaron cómo habían respondido las empresas que ya habían invertido en transformación ágil antes de la pandemia, cómo respondieron durante la pandemia. Entonces les pidieron que se autoevaluaran al interno de las empresas en cuanto a sus unidades de negocio. Encontraron que las unidades de negocio que adoptaron por completo un modelo ágil de operación que implica varias dimensiones, no solamente equipos que aplican Scrum, eso ya lo vimos, sino un modelo más organizacional. Las unidades que adoptaron eso antes de la crisis del COVID superaban en rendimiento a las que no, en casi todos los casos, 80-90% de los casos. Ellos midieron tres dimensiones o midieron 3 outcomes, 3 resultados. Uno era satisfacción del cliente, el otro era engagement de los empleados o compromiso de los empleados, motivación, y el tercero,
rendimiento operativo, ¿no? En cuanto a números. Eso es como que profit, pérdidas, costos, eficiencias. Entonces, encontraron que las unidades que habían invertido en agilidad, que ya se habían transformado ágilmente antes del COVID, mejoraron o superaron a las que no, dentro de la misma compañía, a las que no habían invertido en transformación ágil o no se habían transformado ágilmente antes de la pandemia. Entonces, ahí está clarísimo el beneficio, ¿no? Las que ya eran ágiles pudieron funcionar en el nuevo contexto sin muchos problemas. O sea, la transición hacia el mundo COVID para esas unidades de negocio que ya se habían agilizado fue relativamente sencilla. Entonces, siguieron trabajando sin mucha disrupción, a diferencia de lo que ocurrió en las unidades que no habían invertido en transformación ágil antes de la pandemia. Y hay casos concretos de empresas que están por ahí en los artículos. Acá todo tiene referencias, como pueden ver. En todo coloco fuentes y pueden entrar a ver el detalle, ver las cifras, ver los casos. Luego les vamos a enviar estas diapositivas para que puedan ver ese detalle. Entonces, en resumen, lo que dice McKinsey es que las organizaciones que sobrevivan a la pandemia van a ser más ágiles, porque son las únicas que van a poder sobrevivir. No todas las ágiles van a sobrevivir, ojo, no te garantiza la supervivencia ni la prosperidad, pero las que sobrevivan van a tener que ser ágiles y van a tener que funcionar en una serie de dimensiones específicas en cuanto a valores, cultura, aprendizaje, toma de decisión, talento, estructura, que todo tiene que ver con adaptabilidad, con cambio, con aprendizaje continuo, con autonomía, con innovación, con un liderazgo que no es autocrático, que es a la vez solidario y desafiante, tiene que ver con pivotear continuamente las operaciones, con reasignar recursos rápidamente hacia oportunidades que dan más valor que otras, y a tomar decisiones rápidamente con información imperfecta, ¿no? Estamos acostumbrados o nos gusta, o queremos siempre tomar decisiones perfectas, pero eso no existe. Siempre hay un tiempo límite para tomar la decisión, y hay que saber cuál es el último momento responsable para tomar decisiones cuando tenemos la información necesaria, pero no toda la información que nos gustaría, ni la cantidad perfecta de información. Entonces, eso es importante a nivel personal y empresarial. Entonces, cuando hablamos ya de dimensiones de la organización que tenemos que, entre comillas, agilizar para salir de simplemente aplicar métodos ágiles, llegamos a cosas como esta. Esta es una definición del Agile Business Consortium, que habla y estudia la agilidad de negocios. Nos habla de que agilizar la compañía o la organización tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la cultura, con la gobernanza, con el liderazgo, con la estrategia, con las operaciones. Y dentro de operaciones hay mucho que hacer, ¿no? A nivel de proyectos, pero no solo proyectos, programas, portafolios, servicios. Entonces, en el fondo todo esto tiene que ver, o la razón por la cual les cuento todo esto es porque es importante salirse un poco, en mi opinión, y se lo cuento a ustedes porque son project managers, para que puedan prosperar en este nuevo mundo, salirse un poco de pensar exclusivamente en proyectos. Los proyectos son importantes, son valiosos, son necesarios y van a seguir existiendo, aunque se van transformando, pero hay que pensar en muchas más cosas además de proyectos, para poder prosperar, poder ser exitosos y podernos desempeñar con efectividad y con eficiencia en este mundo más ágil. Hay que pensar en cultura ágil, en liderazgo ágil, en estrategia ágil, y en muchas más cosas que exclusivamente cómo hago que mi proyecto sea más ágil o que mi gente aplique algún método ágil para ser más eficiente, efectivo y dar más valor. Que está bueno, pero no es lo único. Bueno, aquí me gustaría hacer una pausa breve para ver qué preguntas han surgido antes de pasar al punto 2. Vamos a ver el chat, a ver qué dicen. Aún no tenemos preguntas, tenemos un comentario de la definición de agilidad organizacional de Jorge Pérez, que dice que la definición que diste se apega a las características más importantes que debe tener un modelo de negocio, según Osterwalder. Sí, genial. Osterwalder es muy bueno. El famoso tenía como 5 libros. Es un hombre bastante bueno de aprender de él, seguirlo, sus cursos, sus libros. Quizás un comentario que tengo es que todo este concepto que estás mostrando, que estás comentando, tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos llamando en el PMI la economía de proyectos. O sea, que proyectos, o sea, el mundo se está transformando, pues, pero a través de los proyectos, y que hacemos proyectos a veces
ni siquiera estamos conscientes que estamos haciendo proyectos, pero todo lo que tiene que ver de transformar una idea a algo real es un proyecto, aunque no lo miremos en el canal de la administración de proyectos, digamos que tradicionales a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero montones de gente hace proyectos. Mm. Interesante. Sí, de hecho, hay múltiples tipos de proyectos y, bueno, me acabo de acordar de la definición de Stephen Covey de que era proyecto, ¿no? Stephen Covey no, perdón, de David Allen, el de Getting Things Done, que dice que proyecto es cualquier cosa que tenga más de 2 tareas. Entonces, si tiene 2 tareas es un proyecto. Y es una buena Sí, definición. No, no es del PMI, no, pero pero aquí tiene que ver, por ejemplo, con toda la reconstrucción y todo lo que viene después del COVID, así es. o incluso lo que está pasando hoy en día. Ujú. Sí. Sí, en todo caso, diría que la gestión de proyectos se ha transformado muchísimo en los últimos 10, 15 años de lo que yo veía cuando estaba empezando a trabajar en empresas allá por el 2001, 2002, y lo que escucho ahora y veo el PMI también cómo se ha transformado y cómo ha incorporado, también se ha adaptado, ¿no? El PMI se ha visto en necesidad de adaptarse en múltiples dimensiones, ¿no? De su imagen, desde su logo, hasta sus certificaciones, incorporar la agilidad, incorporar estos frameworks ágiles que ha comprado, y también veo que está muy enfocado en ejecución de la Sí, estrategia, que me interesa mucho también. sí, y el foco, por ejemplo, en la próxima edición del PMBOK va a estar más orientada en principios, ya no es tradicional a las áreas de conocimiento y procesos tal como viene hasta ahora, sino muy parecido con, con esta apertura, pues, o sea que proyectos híbridos donde la persona va a tener que escoger, o sea, una cosa es la mentalidad ágil y otra cosa es si yo voy a aplicar un framework ágil un proyecto específico. O, Interesante. o lo voy a hacer en cascada, o lo voy a hacer predictivo, pues, o sea, como adaptarse, no estar amarrado a un framework ya como de métodos. Claro, Eso. claro, entiendo. Bueno, genial. Eso me gusta también lo que escucho. Si tienen más preguntas, por favor, es el momento de hacerlas en el chat para para ver si podemos contestar una más antes de avanzar. Acá hay una pregunta de Alex, ¿no? Si al aplicar un Sí. framework Agile no se incluye el rol de Project Manager, entonces en una organización con Agile cambiaré de estructura, claro. Sí, la estructura organizacional cambia mucho en una empresa ágil. Acá no he tocado específicamente ese punto, pero hay modelos estructurales de redes. El más popular modelo, que no es que sea el único ni el mejor, pero mucha gente lo está adaptando de una u otra forma, es el llamado modelo Spotify. Pero le llaman así, y ojo que no es que Spotify funcione así todavía o en toda la empresa, sino que hace un tiempo había una división de Spotify que era la de ingeniería y de productos que funcionaba así, más o menos así. Y es el modelo de squads, de tribus, de capítulos, seguro por ahí han escuchado. Cambia la estructura, ya no es piramidal, se rompe, en el fondo se rompe la pirámide o se invierte, por último. O sea, eh, hay varias formas de romper la pirámide, pero una es el Spotify Model, otras son modelos más en red. También SAFe propone algunos modelos estructurales por flujos de valor o por value streams. Entonces sí cambia la estructura, es parte del modelo operativo que hay que transformar. Ya, justamente lo que dice Norma Ruth, hacia eso vamos. En este caso, el papel de Project Manager, ¿hacia dónde va? ¿Sería como el Scrum Master o no sería? ¿O qué otras opciones hay? Vamos a ir con eso y luego respondemos la de Rocío, porque justo nos da pie para lo que queríamos contarles. Hace 2, 3 meses, cuando empezó la pandemia, algo que hice fue ofrecer sesiones gratuitas de coaching y mentoring en LinkedIn, porque no sabía qué hacer, digamos, ante esta disrupción, y dije, bueno, voy a hablar con la gente, voy a ver si puedo ayudar en algo sin cobrarles, ¿no? Y lancé eso, se apuntó mucha gente y terminé hablando con más o menos 50 personas de varios lugares, países y roles y cargos, varios de ellos project managers, y me tocó mucho empatizar con cómo se sentían ellos, qué estaban viendo en su ejercer como project managers ante esta ola ágil,
y qué nuevos roles podían adoptar. Eso me llevó un poco a guiarlos, a esas personas con las que pude conversar y a explicarles que hay caminos diversos, más allá del típico que uno podría pensar, entonces tengo que ser Scrum Master, o tengo que ser Product Owner. Podrías, pero al final lo que yo encontré, o lo que he visto en las empresas y que les puedo contar, es que hay tres grandes caminos. Si es que quieren dejar de ser Project Managers, todavía hay Project Managers en el mundo y se requieren para muchas cosas, pero si quieren eh, emplearse o desenvolverse en este mundo más digital, de transformación digital o ágil, de transformación ágil, no van a encontrar muchos puestos de Project Managers, y eso se los digo porque no los veo mucho en las empresas a las que a las que atiendo o ayudo. Sí veo otros roles. Les voy a contar un poco esos tres roles, o tres caminos que veo. Estos tienen que ver con estos tracks de una entidad llamada IC Agile. IC Agile o IC Agile, que significa International Consortium of Agile, o sea, Consorcio Internacional de Agilidad, es una de las entidades de varias certificadoras que hay en el mundo. Yo no estoy afiliado con ellos, no doy curso de ellos, no les voy a vender un curso de IC Agile por si acaso, nada que ver. Pero me gusta su modelo de competencias, por eso lo traigo. Hay varias, está Scrum Alliance, que es de Scrum, está Scrum.org, que también es de Scrum, está Lean Kanban University, está SAFe. Todos tienen su modelo de competencias o de certificaciones, pero me gusta el de IC Agile porque es agnóstico a los frameworks o a los métodos. O sea, no te habla de Scrum, de SAFe o de Kanban, te habla de tracks de competencias o de roles en la empresa. Entonces, y tiene estos 6 roles. Todos parten de entender lo básico de agilidad, ¿no? Como los fundamentos de Agile, y de ahí te puedes especializar. Entonces, vamos a hablar de Product Ownership Track, de Agile Coaching Track y de Delivery Management Track. Pero estos tres son más técnicos de desarrollo de software, ¿no? Agile Engineering es para desarrolladores de software, arquitectos, gerentes de desarrollo o líderes técnicos, gente que desarrolla y diseña software. El Agile Testing, obviamente, es para testers, ingenieros de pruebas, o analistas, o gestores de pruebas, que tienen que ver con calidad del software, con automatización de pruebas. Y DevOps, pues también es una cosa que está muy de moda, tiene que ver con gente del área de operaciones de software, ¿no? Gente que instala, mantiene, opera aplicativos o opera software. También con desarrolladores y testers, que están en una transición hacia DevOps, que es otro tema. Pero estos tres son los que para mí tienen más que ver con potenciales caminos que un Project Manager podría explorar si quiere entrar más en la agilidad ya a nivel de formarse y de ejercer. Entonces, acá están los tres. Hay el Coaching, Product Ownership y Delivery Management. El que han escuchado más debe haber sido por acá entra el Scrum Master en el de Agile Coaching. Entonces, este de Agile Coaching tiene que ver con Agile Coaches o gente que aspira a ser Agile Coaches, incluyendo los Scrum Masters, que quieren pues, ir por ahí. Y acá un Project Manager podría entrar en esto, pero tendría que querer explorar lo que llamamos facilitación y coaching, que es algo quizá muy distinto a lo que muchos Project Managers se han visto, han realizado en los últimos años. Entonces, es un cambio fuerte de mentalidad probablemente, o al menos del hacer, de las cosas que van a hacer. Pero es un camino y hay mucha demanda por Agile Coaches, Scrum Masters. Acá le llaman Agile Team Facilitator al primer nivel y Agile Coaching al segundo nivel. Un Scrum Master sería como un facilitador de equipos, pero eso es agnóstico de los frameworks, por eso le llaman Agile Team Facilitator en lugar de Scrum Master. En el track de Product Ownership está obviamente lo que entendemos por Product Owner, y hay muchos, o dueño de producto, que es el que se encarga de el qué en un equipo ágil o un equipo Scrum, en un squad, se encarga de priorizar las necesidades o requerimientos y de que el equipo de software produzca el valor que el negocio necesite, que los usuarios quieren. Entonces, el equipo de software o el equipo de ágil, ¿no? De delivery. Entonces, muchos analistas de negocio o project managers con ese afín al negocio también entran por acá, o gente con experiencia, le llaman subject matter experts, ¿no? Expertos en temas específicos de negocio, ¿no? Si es banca, expertos en préstamos, en créditos, en riesgos, en tasas, en tipos de cambio, en cambio de moneda. Esa gente, ¿no? Si es seguros, expertos en pólizas, en deducibles y todo lo que tiene que ver con seguros. Entonces, la gente que quiere meterse en el negocio, que quiere aprender a
a entregar valor ágilmente y maximizar el valor ágilmente entra por este track. Como digo, hay muchos project managers con este interés, que quieren meterse más en negocio, sea que quieren especializarse más en el negocio en que están o les encanta el lado del negocio de los proyectos que han gestionado. Y el tercero es el de Delivery Management. Y acá, ese es el más nuevo y más poco conocido. Muchos project managers con los que conversé no tienen claro este track. Y acá el foco son managers o project managers seniors, pero que son totalmente nuevos a Agile o a los estilos adaptativos de gestión, que han sido project managers o program managers o portfolio managers, que quieren entender cómo encajan, cómo pueden encajar en un modelo ágil de operación, en una organización ágil. Entonces vamos a ir por ahí. Vamos a hablar un poquito en detalle de los tres. El primero que llamamos el camino del Agile Coach, ¿no? Entonces acá lo que uno aprende, para que esté claro, es habilidades y la mentalidad subyacente necesaria para poder facilitar toma de decisiones, para poder facilitar la co-creación de soluciones participativas, colaborativas. Aprende uno coaching profesional, aprende uno mentoría, cómo transmitir la experiencia hacia otra persona para que le pueda ayudar a desarrollarse. Aprende a enseñar mejor, a ser un mejor profesor, facilitador de espacios de aprendizaje como talleres, workshops. Todo eso en contextos ágiles. También trabaja mucho su autoconciencia, su autoconocimiento, su autogestión, su propia capacidad de verse a sí mismo y de entender cómo lo que él hace o es afecta a sus resultados. Y se vuelve un modelo a seguir. Eso es importante en los Agile Coach, es un modelo a seguir de los valores y principios ágiles. Si conocen el manifiesto ágil o algún otro modelo de valores y principios ágiles, más o menos entienden por dónde voy. Un Agile Coach, un Scrum Master, necesita ser un modelo, un role model, un modelo de comportamiento de estos valores y principios, algo que se trabaja también continuamente. Y acá también trabajamos cómo guiar a los equipos en este viaje hacia el alto rendimiento. Entonces, sin decirles qué hacer, sin emplear un liderazgo autocrático o un liderazgo vertical, sino un liderazgo facilitativo y basado en estas habilidades. Entonces, acá están los Scrum Masters, los Agile Coaches. Es un camino. He conocido Project Managers con muchas habilidades blandas, que eran muy buenos inspirando a otras personas, comunicándose, escuchando, empatizando, negociando soluciones inclusivas en las que todos ganen, eran muy buenos con sus emociones, entendiéndolas, gestionándolas, las de los otros también. Entonces, ellos se pueden encaminar como que muy naturalmente por este track. Es decir, si lo suyo va por ahí, es un camino. Otro camino es el camino del Product Owner. Acá, como decíamos, tiene que ver con valor de negocio, con entender el negocio específico, concreto en el cual estoy y cómo maximizar su valor. Entonces, acá uno aprende enfoques, prácticas centradas en entender al cliente. Por acá entra Design Thinking, por ejemplo, entra Lean Startup, puede entrar Lean UX también, que son todos marcos ágiles para entender mejor a los clientes y entregarles más valor. ¿Cómo maximizar la entrega de valor? O sea, ¿cómo con el presupuesto que tengo puedo entregar mucho más valor y darle justo al cliente lo que necesita? Y cómo aprender continuamente lo que el cliente realmente quiere o puede pagar. Entonces, acá entra, por ejemplo, lo que es planificar adaptativamente los releases, las entregas del producto, del servicio, cómo balancear prioridades múltiples y poder distinguir lo que es realmente importante de lo que no a nivel de negocio, a nivel del trabajo que el equipo ágil va a realizar. Cómo elaborar roadmaps de producto, que son estos mapas en el tiempo, las cosas que vamos a ir entregando, y cómo progresivamente elaborar los planes y las necesidades para irlas detallando poco a poco, ¿no? La elaboración progresiva es lo contrario a la planificación predictiva. Entonces, acá los planes se hacen continuamente y se van detallando poco a poco conforme llega el momento de ejecutar esas acciones. Entonces, es el camino para los que quieren meterse más en negocio o los que siempre cuando han sido project managers les ha interesado mucho el negocio y todo lo que tiene que ver con maximizar su valor. El tercer camino, que es el menos conocido que les decía, es el del Delivery Manager. Entonces, aquí hay un poco de los anteriores, o sea, es como que toma ciertos elementos del primero y el segundo, pero incide en otros. Entonces, hay un componente de liderazgo servicial, que también está en los anteriores, pero acá también se encuentra. También un componente de cómo planificar adaptativamente y no predictivamente.
y cómo entregar valor. Pero acá mucho más énfasis en proyectos, programas y portafolios, cosa que no está en los anteriores dos. Entonces, algo que yo he visto, ¿dónde he visto estos delivery managers como Cargo o Agile Delivery Managers? Los he visto, por ejemplo, en empresas grandes, multinacionales a veces, que no voy a decir nombres, pero seguro saben cuáles son, empresas grandes de consultoría o desarrollo de tecnología que trabajan para corporaciones como bancos, seguros, retail, o sea, que tienen mucha gente, tienen desarrolladores, tienen Scrum Masters también, tienen bueno, Programmers no tanto, pero tienen gente de delivery, o sea, para poner el ejemplo más claro es en tecnología, tienen desarrolladores de varios tipos, o sea, front-ends, back-ends, tienen UX designers, tienen gente de base de datos, DBAs, tienen, como decía, Scrum Masters, tienen gente para ejecutar proyectos de tecnología. Y los contratan los bancos o las empresas de seguro grandes para estafear al banco o para ejecutar proyectos llave en mano, digamos, en el cual esta empresa grande de desarrollo o de soluciones ejecuta todo el proyecto. Entonces, como tiene que ejecutar un proyecto y gestionar ciertos aspectos del proyecto desde el punto de vista de la empresa proveedora, porque es una empresa que le provee servicios a la corporación, ahí es necesaria cierto nivel de gestión que podríamos llamar de proyectos, pero con un enfoque adaptativo distinto al enfoque predictivo o al enfoque tradicional, ¿no? Que sería ágil en este caso, un enfoque adaptativo ágil de esa entrega de valor, pero con accountability, con rendición de cuentas hacia el proveedor y hacia el cliente. Entonces, ahí he visto que se plasma mejor este delivery manager. Esta persona que está encargada de la entrega de uno o más proyectos, puede ser un programa, puede ser portafolios, puede ser solo un proyecto, pero que lo hace con un estilo de gestión diferente. O sea, con un estilo de liderazgo diferente y con una planificación, como decimos, adaptativa y con una entrega basada en valor y no en planificación. Entonces, no es un gestor de proyectos tradicional, sino es un gestor de la entrega, pero ágil. Entonces, es como un camino más natural para muchos project managers que no quieren estar tan enfocados en negocio ni tan enfocados en la parte más de las personas y de la facilitación y del coaching, sino que quieren estar enfocados en entrega, pero, eh, digamos, y ver las finanzas y ver un poco los diferentes componentes que se van enlazando para la entrega, pero con un enfoque ágil y, como les digo, lo veo mucho en estos entornos de proveedores-clientes, en los cuales estos delivery managers trabajan desde el proveedor y tienen responsabilidad de que esa entrega sea exitosa, que sea rentable, que cumpla las necesidades de los clientes, pero que también sea rentable para la empresa proveedora y que todo vaya en orden, digamos. ¿Ok? Entonces, son los tres caminos. Ahora sí ponemos otra pausa para preguntas. Y acá veo que hay muchos chats. Sí, tenemos varias preguntas. Bueno, la de Norma que había quedado y que arrancaste es justo en este tema. Ujú. A ver si la encuentro. A ver. Ahí sí. Bueno, encontré esta por aquí, que para el caso de proyectos de investigación que llevan un proceso largo de desarrollo, ¿es posible ocupar este tipo de metodología? Procesos de investigación, entendería que se refiere a universitaria de repente, o de un laboratorio de investigación. Yo creo que depende mucho del tipo de investigación que hagas. Si es ciencia, ciencia pura y dura, o sea, no sé, física, química, cosas como esas, no tengo experiencia en ese campo, entendería que hay métodos de investigación muy específicos para esos campos. Y si es otro tipo de investigación, también hay métodos específicos de investigación científica en sociología, en psicología, o sea, son campos que yo no domino. No, mi campo es empresarial, entonces no podría responder la pregunta de una perspectiva práctica y de experiencia. Pero sí he conversado con gente que ha intentado aplicar métodos ágiles a su tesis, que es una especie de investigación, o a una investigación muy acotada, muy personal. Puedes aplicar ciertas prácticas y te van a funcionar probablemente. No es el campo natural de aplicación, porque es más como algo personal, y las prácticas ágiles están pensadas fundamentalmente en colaboración. Pero con lo que he conversado con estas personas, he visto que les funcionan ciertas cosas.
Bueno, la pregunta de Norma, que creo que la respondiste al explicar los tres caminos que has visto para un PMP, si se quiere meter en el mundo agilidad. Ujú. Aunque yo lo Sí. veo un poco redundante porque ya los PMP que vienen o nos toca, vamos a pensar en cualquier tipo de proyecto. Ujú. Quizás el rol. Pero la pregunta de Norma era en este caso, nuestro papel de PM sería como Scrum Master. Bueno, ya eso lo respondiste, que Ujú. podía ser Product Owner, podría ser o Agile Coach, alguno de estos, ¿no? Ujú. Eh, Rocío nos pregunta, ¿qué certificación ágil sugerirías para redondear el perfil de un PMP? Dado que, como se comentó desde el principio, hay muchas variantes, pero algunas toman más tiempo y esfuerzo. Va a depender de la orientación que tengas, digamos. Bajo esta propuesta que les hice, de estos tres tracks, en cada uno hay certificaciones distintas, tanto de esta entidad como de otras. Si les gusta este track de Agile Coaching, una primera certificación muy común es la de Scrum Master, Certified Scrum Master, por ejemplo, de Scrum Alliance u otras. Mm. Si les interesa el de Product Ownership, pueden certificarse como Certified Product Owner, que también hay ese camino. Y la de Delivery Management sí no he encontrado fuera de IC Agile. Entonces, en IC Agile hay certificaciones de Delivery Management, pero no las he visto fuera de esta entidad. En, Pero creo que va a en- depender de cuál track les interesa más, ¿no? en el PMI se ofrece la del ACP y El la de ACP. Discipline Agile. El Y ACP, sí. hay tres niveles de Discipline Agile. Ok, hay más opciones. Aquí otra pregunta de Ismael Ramírez. Los enfoques híbridos implican mucha resistencia en quienes no están familiarizados con Ágil. En mi vaso tengo mucha gente que se quedó con el PM Book. ¿Cuál es la mejor forma de gestionarlo? ¿Cómo en sí mismo, o sea, cómo es la mejor forma de gestionarlo? Como en sí mismo, no entiendo mucho de esta otra pregunta de proyecto ágil. Pero bueno, digamos que está lo preguntando de cómo gestiona esto de gente que se quedó en el PM Book. Va a depender de muchos factores, del tipo de gente, del nivel de influencia que tengan, del cargo que practican. Es diferente por ponerlo así, súper jerárquico, ¿no? Un gerente que se quedó en eso o un analista que tiene poca influencia y poco poder en el equipo, ¿no? O sea, hay gente a la que vale la pena, como que, con la que vale la pena invertir tiempo en ayudarlos a cambiar un poco si quieren cambiar y si les hace sentido. Otra gente a la que no es necesario o no hay que invertir tiempo. Y hay muchas técnicas para eso. Tiene que ver con, vamos a ver, un poco vamos a ver en un ratito eso, de que tiene que ver con el mindset. Pero todo el tema de transformar el mindset y cambiar el mindset, que la gente adopte agilidad, es todo un tema súper grande y suele caer en el área de responsabilidad de un Agile Coach. Y por eso en el Agile Coaching uno estudia facilitación, estudia coaching, estudia lo que le llaman una maestría transformacional que tiene que ver con cómo ayudar a las personas a cambiar su forma de pensar y de comportarse y también de los colectivos, que tiene que ver con psicología y con sociología organizacional y es un campo súper vasto. Entonces, no hay una respuesta sencilla y es como que preguntan cómo hago que la gente gordita pierda peso y se vuelva delgados y atléticos, ¿no? Hay 20.000 tipos de dietas, pero si la gente no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, Sí. no sé, va De por todas ahí. maneras, quizás hay detrás otra pregunta, porque el PM Book en realidad es como un manual de referencia e incluso trae los métodos iterativos, adaptativos, o sea, están adentro. Y en la versión 7 va a estar aún más fuerte. Así que eh, habría que ver si que ya para el próximo año, si está pegado al PM Book, entonces también va a cambiar, ¿no? Hola. Sí. Ok, aquí tengo también, bueno, Abigail, que ya se identificó que tiene experiencia más en negocio y se identifica más con Product Owner. Y piensa que si tienen más experiencia, aquellos que tengan más experiencia como líder técnico o más perfil de desarrollo, se identificarán más como Scrum Master, según él. Bueno, he visto muchos Scrum Masters
que han sido antes líderes técnicos. Es mi caso. Yo antes de ser Scrum Master, cuando empecé a ser Scrum Master, antes había sido desarrollador de software, arquitecto de software, líder técnico. Como que fue el siguiente paso para mí. Pero no es el único. He visto muchos Scrum Masters que no vienen de ese ámbito. En mi caso también, yo empecé como líder técnico y gerente de proyecto por muchos años y ahora estoy en el camino de Agile Coach. Estudié coaching y justamente facilitación para entrar ahí. Ok, para el proyecto ya hicimos esto y tenemos otra. Así como el Scrum Master es un facilitador, también lo es un PM. Va a depender del PM, creo. Yo en mi vida conocía muchos PMs que no eran nada facilitadores, entonces Ah, eran dificultadores más que facilitadores, pero no creo que todos sean eh, así. sí. De manera dentro de las habilidades de un PM, un PM, cualquiera es lograr desarrollar el equipo. De hecho, es una de las áreas de conocimiento. Entonces, ¿cómo lo haces si no eres facilitador? Solo que a veces no lo desarrollamos, ¿no? Las habilidades como debe ser. Eso. Creo que Y, es parte de la evolución del PMI hacer cada vez más énfasis en ese lado facilitador que hace 15 años no existía. Yo no lo veía por ningún lado. Cuando leía el PMBOK o hablaba con Project Managers, no existía ese concepto de facilitación en su lenguaje, en sus habilidades. Ahora, por lo visto, está mucho más presente, ¿no? ajá, que tenemos otra pregunta por aquí. A ver, ¿Delivery Manager es un nivel arriba de Scrum Master? No necesariamente. Yo lo que he visto en estas empresas grandes, proveedoras de corporaciones que les proveen servicios y proyectos, he visto que tienen Scrum Masters y también tienen Delivery Managers, pero el Scrum Master no está enfocado ni en las finanzas del proyecto, digamos, ni en la comunicación con stakeholders que están financiando el proyecto del cliente, sino se enfoca en lo que el Scrum Master hace, que es lo que ya vimos un poquito, facilitación, coaching del equipo, desarrollo del equipo. Y está este delivery manager que se encarga de eso. No es que sea su jefe, ojo. O sea, tenemos que romper esta visión piramidal exclusiva, que tiene que haber alguien arriba y alguien abajo. Lo que hay son roles. Hay empresas en las que sí existe la jerarquía, pero en muchas otras no. Entonces, ahí el rol, quiere decir que él se enfoca en ciertas cosas, el delivery manager y el Scrum Master se enfocan en otras, y cada uno rinde cuentas sobre diferentes temas. Entonces, en un mindset agile y una cultura ágil, tenemos roles, tenemos cosas sobre las que rendimos cuentas, que pueden ser KPIs, OKRs, outcomes o resultados, y colaboramos. Entonces, no es que hay un jefe que le dice qué hacer al otro o le mide el rendimiento, o no sé. No, no necesariamente. Sí lo he visto también piramidalmente en algunas entidades, ¿no? Como que el delivery manager es como una especie de jefe matricial de los Scrum Masters según el proyecto, pero bueno, que va a depender de cada empresa cómo esté funcionando, si ya de por sí es ágil en estructura y en cultura, o todavía es un poco más piramidal en su distribución, ¿no? Eh, tenemos una pregunta bien interesante, la verdad. Tú me dices si en qué momento paro y Vamos, una continuamos con la más, segunda parte, porque una hay más. varias preguntas. Una más. Ajá. Dice, como PMP, con la visión de continuar la profesión como coach ágil o facilitador de equipo y adquieres el conocimiento con cursos, estudios y certificaciones, pero al buscar una oportunidad laboral es requisito la experiencia de coaching o facilitador que lo avale. ¿Cómo librar para darle continuidad al camino de carrera del PMI? Del PMP, perdón. Pregunta difícil porque no soy PMP, yo no soy PMP y alguna vez fui Project Manager, pero Yo, entonces yo, es una respuesta, Mari. yo puedo decir mi experiencia, no aplica a todo el mundo, pero cuando estaba como gerente de proyecto, yo tuve la necesidad de hacer un programa de coaching. O sea, estaba dirigiendo proyectos de tecnología de información y eran muy complejos
en las relaciones humanas y esto porque era con el gobierno y tuve necesidad de hacer un programa de coaching para manejar mejor las relaciones y, y también hice programas de facilitación, de aprendizaje y eso ayudó, pero, pero como que lo vas practicando, no es que me voy a dedicar primero a coaching y después a facilitación y después pasan 5 o 10 años para ser, no, yo creo que eso es simultáneo, pero y además eh, es típico que si tú tienes un equipo de trabajo, de proyectos, tú compartas y ahí practicas tus habilidades de facilitador. Incluso los miembros de los equipos también les dan las oportunidades. Entonces, bueno, sí, quizás alguna empresa te puede pedir, bueno, ¿y cuál es el título el certificado de coach? Eh, yo no creo, no sé si aquí en México lo piden así, pero de verdad que en realidad las empresas, cuando están buscando a alguien que dirija proyectos, de verdad que le importa poco, incluso la metodología que usas, quiere ver resultados. Entonces, es tu responsabilidad como ir redondeando esas habilidades. Eso es lo que yo pienso, pero no, no es una respuesta que aplica a todos. Sí. Eh, Me puse a pensar en una persona que le pasó algo parecido. Era un project manager que quería entrar en agilidad y se había llevado todos los cursos. Había llevado todos los cursos de Scrum, Kanban, Design Thinking, Lean Change, Management 3.0, no sé, llevó todos los cursos, pero no aplicó nada. Entonces iba a las empresas, a las entrevistas y le decían, ¿y dónde se aplicaba todo esto que has aprendido? Y él no lo había aplicado, entonces no lo contrataba. No sé si esto es lo que le pasó a Alex, pero me recuerda ese caso. Entonces, ¿qué le dije? Al final lo que llegamos en esta conversación fue que él decidió, o sea, él se dio cuenta que tenía una tendencia a estudiar demasiadas cosas y a acumular muchas certificaciones y no aplicarlas, obviamente, y que lo que tenía que hacer era dejar de estudiar tantas cosas y empezar a aplicar todo lo que ya había estudiado. Entonces, eso muchas veces implica hacer trabajo voluntario, entrar con un sueldo menor a un lugar para aprender, emprender, múltiples cosas que uno puede hacer para adquirir experiencia. Pero la experiencia es fundamental. O sea, las empresas ágiles las empresas realmente ágiles que yo he visto, grandes, que ya se han agilizado bancos, seguros, contratan por experiencia primero y luego por certificación. Entonces, eso es muy importante. Exactamente, eso se hace. Ok, tenemos más Avanzamos. preguntas, si quieres continúa Sí. y ahí Ahora viene, noto muy interesante. Ajá. la cereza del pastel, que es cortita, pero bueno, tiene que ver con, ok, ya entendimos qué es esto de agilidad organizacional un poco, entendimos qué oportunidades podrían abrirse para un actual PMP o Project Manager, y vamos a hablar de qué hay que cambiar en nosotros para poder tener éxito en este mundo más ágil, sea que querramos ser Scrum Masters, Agile Coaches, Product Owners o Agile Delivery Managers, en el corazón de todos esos roles está el llamado Agile Mindset. Entonces, que quiere decir que no importa la cantidad de prácticas que existen y que yo quiera aplicar, todas se fundamentan en mi manera de pensar y de ver el mundo, que es mi mentalidad, mi mindset. Entonces, tiene que ver con ser ágil, ¿no? Más que con hacer. Y todo el hacer que yo hago es reflejo de lo que yo soy o como yo pienso. Entonces, como les decía hace un rato, yo conocí antes, cuando trabajaba mucho en proyectos de tecnología, conocía muchos project managers que les gustaba tenían le llaman esto, la ilusión de control, ¿no? Querían controlar a la gente en muchos aspectos y les encantaba acumular poder. No digo que todos los project managers sean así, obviamente, pero conocí muchos así. Y eso viene por un mindset de control, un mindset de poder, o sea, de querer tener más poder, de querer tener éxito a costa de otros, por ejemplo, de querer resaltar o ser como que la figura y que otros no lo sean, de querer que otros hagan su voluntad o exigir a otros cosas que él quiere que se hagan y porque él lo quiere así. Entonces, eso va a bloquear cualquier
esfuerzo de querer aprender frameworks ágiles, aplicarlos o emplearse o trabajar en una empresa más ágil. A todos tenemos un poco de esto en el fondo, unos más que otros. A todos se nos sale en algún momento el mindset de control, sobre todo cuando estamos con estrés, o con la familia, o con la pareja, o con los hijos. Y es natural, es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que trabajar? Hacia colaborar con otros, aprender de otros, aprender continuamente, experimentar, soltar, compartir, enseñar en vez de acumular conocimiento. Entonces, son cosas que hay que desarrollar dentro del mindset. El Agile Mindset se puede entender de muchas formas. Una forma es a través de este modelo de agilidad moderna, que lo formuló un gringo llamado Joshua Kerievsky, que es uno de los precursores en agilidad, no es tan conocido, pero él empezó a aplicar agilidad en los 90s, antes del manifiesto ágil. Es muy respetado y sabe mucho. Y él, voy a verlo rapidito porque son cosas que creo que conocen. Él define la agilidad moderna en 4 cosas. Una que tiene que ver con que la seguridad psicológica sea un requisito en el entorno de trabajo. La seguridad psicológica es la cualidad que tienen los grupos humanos bajo la cual uno tiene la confianza para poder manifestarse, ser como es, decir su opinión y no tiene miedo a que lo juzguen o lo penalicen por pensar distinto o por decir lo que piensa. Entonces, tiene que ver con relaciones colaborativas y saludables entre las personas, con una gestión emocional adecuada entre las personas, con un ecosistema que dice acá, resistente a los cambios y la experimentación, porque en la agilidad estamos todo el tiempo probando cosas nuevas, todo el tiempo experimentando y aprendiendo. Necesitamos un ecosistema que no penalice las equivocaciones. Eso a nivel colectivo, a nivel individual, que las personas que estamos trabajando, los líderes, los trabajadores, no estemos buscando culpables, no estemos castigando a la gente por equivocarse en los experimentos o en las cosas que hizo. Bueno, ese es un tema. Otro tema es en sí misma la experimentación, ¿no? Hacer experimentos seguros de los que podemos aprender y optimizar el aprendizaje para poder mejorar la capacidad de entrega o de delivery, ¿no? El aprendizaje requiere reflexión, requiere colaboración, implica mejora continua, y estamos aprendiendo todo el tiempo en un entorno ágil a nivel de qué hacer, de cómo hacer, a nivel de producto, de proceso, de las personas, individualmente, colectivamente. El Agile Mindset implica también entrega continua de valor, es decir, incrementos pequeños y frecuentes que estamos desplegando o entregando y que son valiosos para los clientes o usuarios. Como dice acá, ofrecer el mayor valor de negocio al costo más bajo posible y aprender regularmente sobre qué es lo que realmente la gente quiere recibir, nuestros clientes y usuarios. Y el último que dice acá, hacer que las personas sean geniales, tiene que ver con clientes, con proveedores, con equipo de trabajo, con todos los involucrados y en el ecosistema, ¿no? Los que fabrican, compran, venden el producto, que sean geniales, tiene que ver con engagement, con motivación, con clima, con cultura, con incluso con diversión. Tiene un factor de diversión, de que la gente la pase bien haciendo lo que hace, que esté satisfecha con su trabajo y cada vez quiera mejorar en su trabajo. Entonces acá tiene que ver con crear un ambiente adecuado, con el tema, con fomentar la motivación intrínseca, con support en vez de report, ¿no? O sea, reportar, no, sino cómo los apoyamos, cómo los facilitamos, cómo los habilitamos para que puedan brillar, deslumbrar, crecer, colaborar, prosperar y entregar el valor. Entonces, el Agile Mindset tiene que ver con esas 4 cosas. Y acá vamos a hacer un video cortito, antes de cerrar, que muestra la dificultad para desarrollar el Agile Mindset. Porque es difícil y toma tiempo. Acá vamos a compartir el sonido y optimizar el video para ver este siguiente videito. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers.
He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. All right, so, whenever you're ready. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, go! Right, back up. Okay, keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Hands on. Yeah, come on. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Bueno, hasta ahí con el video. Pero creo que lo que está claro es que cambiar de mindset toma tiempo, no es fácil, porque hay muchos circuitos neuronales que están ya fijos, y si bien tenemos neuroplasticidad, tenemos que practicar continuamente cosas nuevas, y aún así podemos volver a las antiguas porque pasa algo inesperado y volvemos a lo que estamos acostumbrados. Entonces, entender algo a nivel intelectual, como esto de la agilidad, experimentación, que la gente, las personas, la colaboración y la seguridad psicológica y la entrega continua de valor, todo lo podemos entender a nivel intelectual, pero no es lo mismo que incorporar el comportamiento de manera fluida en el día a día. Entonces, tiene que ver con trabajar cosas que son inconscientes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar.
que no estamos acostumbrados. Entonces, es un camino. Y yo quiero dejarles con un modelo que es muy bueno, que se llama el Learning Agility, para entender las competencias o las diferentes facetas que podemos trabajar para volvernos más ágiles de mindset. Y luego les doy un ejercicio breve para que puedan usar cuando necesiten, cuando sea el momento que les permita entrenar este Agile Mindset. Esto de Learning Agility viene de una empresa llamada Korn Ferry, que es una consultora mundial de management y recursos humanos y de talento y cultura. Tiene un assessment de esto, pero que tiene 5 dimensiones. La primera es la de self-awareness. O sea, ellos dicen que la gente que trabaja su learning agility, su agilidad de aprendizaje, es la gente que mejor se desempeña en entornos cambiantes, adaptativos y los entornos de las empresas ágiles. Entonces, la primera es self-awareness, que tiene que ver con saber en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos, y activamente hacer algo al respecto, ¿no? En lo que no somos tan buenos, como entendernos profundamente. Agilidad mental tiene que ver con pensamiento crítico, con sentirnos cómodos con la complejidad que nos pueda rodear, con examinar problemas cuidadosamente, hacer conexiones frescas entre los problemas, entre las cosas, y que podamos hacer que otros puedan y hacerlos entendibles a otras personas. People Agility, o agilidad de personas, que es como que la más conocida de repente en el liderazgo, tiene que ver con cómo habilitar a que otros sean la mejor versión de sí mismos, y cómo lograr que las cosas pasen junto con otras personas. Tiene que ver con comunicación, con ver el conflicto como una oportunidad, el conflicto constructivo que destapa la innovación. Change Agility, agilidad de cambio, tiene que ver con agilidad puntualmente, ¿no? Con experimentación, con estar cómodos ante los cambios, con mejorar continuamente, con experimentar. Y agilidad de resultados tiene que ver con hacer que las cosas pasen, con entregar resultados en situaciones novedosas, nuevas, inesperadas. Es decir, como que ser tener recursos disponibles, internos, para poder hacer eso. Eso se puede trabajar, se puede potenciar, se puede activamente mejorar en esas 5 dimensiones. Y eso les va a llevar a tener un mindset más ágil y poder funcionar mejor en cualquier entorno de agilidad organizacional, en cualquiera de los roles: Product Owner, Agile Coach, Scrum Master, Delivery Manager, incluso como Project Manager. Creo que les va a ayudar porque los entornos a los que nos enfrentamos son cada vez más necesarios, esa capacidad de aprender continuamente, de aprender a aprender. Y finalmente, una kata. La kata viene del japonés, del karate, ¿no? Que son ejercicios repetitivos para desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades. Sería como lo de la bicicleta, ¿no? Cómo entrenar nuestro manejo de la bicicleta distinto. Entonces, ahí tiene 2 pasos. Y esto lo pueden aplicar cuando tengan un problema o un desafío en el trabajo, ¿no? Algo que no les funcionó, algo que no está bien, que no les cuadra, que no les hace sentido. Algo que no está funcionando, cosas que no están pasando que les gustaría que pasen. El primer paso es enmarcar su mente, o sea, reenmarcar su mente. Y pueden hacerse 5 preguntas. ¿Qué es lo que quiero realmente crear o alcanzar aquí? Tiene que ver con objetivos. ¿Qué es lo que realmente me importa a mí? Lo que quiero cuidar, lo que para mí es lo fundamental. Tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mi ser más profundo, digamos, independiente de las condiciones externas. Pensar en quién nos puede habilitar, a quién le puede pedir ayuda, quién nos puede facilitar alguna información, con quién pueden conversar, con quién pueden obtener más información al respecto. A veces nos encerramos en nosotros mismos y no vamos más allá, y no buscamos otras personas. Pedir ayuda es fundamental en un entorno ágil y también en un entorno de aprendizaje, porque no tenemos todas las respuestas nosotros. Pensar en conexiones que nos pueden ayudar, con los que puedan colaborar, co-crear, negociar algo juntos. Y lo último, pensar en experimentos. ¿Cuál es el experimento más pequeño que puedo hacer que tenga el mayor impacto en esta situación? Entonces el paso 2 tiene que ver con el diseño de ese experimento. Y cada experimento en este formato tiene estas partes. La acción, o sea, voy a hacer tal cosa, creo que haciendo esto va a resultar en este cambio o mejora, resultado positivo. Voy a tener éxito si veo tal cosa. ¿Cómo puedo medir si tuvo éxito mi experimento, ¿no? Algo que puedo observar, alguna evidencia métrica observable. ¿Y cuándo voy a medir eso, no? ¿En qué fecha? O sea,
creo que haciendo esto va a resultar en esta mejora, voy a tener éxito si observo esto y lo voy a medir en tal fecha. Por ejemplo, tengo un conflicto con un compañero de trabajo. Creo que conversando con mi colega va a resultar en que podamos terminar esta tarea que no hemos terminado. Tendré éxito si la tarea está terminada en una semana. Por ejemplo, es un experimento. Y es un continuo entrenamiento de esta mentalidad de experimentación. Bueno, eso es lo que quería contarles. Y a ver si hay más preguntas antes. Ya estamos con 2 minutos por encima del tiempo, pero bueno, podemos quedarnos un rato más si es que hay preguntas. Sí tenemos una pregunta aquí que quedó de antes. Es que si el delivery no se relaciona con las certificaciones Kanban. No necesariamente, tiene que ver. O sea, en Delivery Management hay que entender de Scrum, probablemente, unos temas, de Kanban también. O sea, sí hay relación, pero no es específicamente de Kanban. Y hay otras certificaciones aparte, específicas de Kanban, de Lean Kanban University, que le llaman esta entidad. Entonces, son otras certificaciones, pero sí hay conceptos que hay en Kanban, como limitar el trabajo en progreso, que es fundamental, y buscar flujo en las actividades que tienen que ver con Delivery Management, sí. O sea, por ahí hay mucha relación. Tenemos aquí otra pregunta, pero antes de agregar más preguntas, bueno, lo quiero invitar porque como ya estamos en la hora y seguro que muchos se retiran, invitarlos a que visiten la página del PMI Capítulo México para que vean los próximos eventos. Entonces, sí, Ángel, si quieres, mientras tanto, compartir la página y voy leyendo aquí alguna otra. Me llama mucho la atención esta. Dice Javier, ¿debemos entender que el framework ágil es totalmente empirismo? Depende de qué entiendan por empirismo, ojo, ¿ah? Porque hay dos definiciones de empirismo que a veces son contradictorias. Una es ver a lo empírico como algo negativo, como lo contrario al que estudió. O sea, como que está el que estudió, fue a la universidad y se formó en, no sé, psicología, lo que sea, y está el empírico, el que no fue a la universidad y aprendió como sea, cualquier cosa y no hace las cosas bien. Entonces, ese empirismo no nos referimos, no. El empirismo ágil tiene que ver con aprender continuamente de lo que me pasa para cada vez mejorar en lo que hago. Ese tipo de empirismo es el empirismo detrás, por ejemplo, de cualquier ejercicio de desarrollo de habilidades, ¿no? Si quiero ser mejor deportista, mejor músico, tengo que aprender cosas, probarlas, ejecutarlas y seguir mejorando mi arte o mi dominio del instrumento del deporte. Ese tipo de empirismo sí. Entonces, un futbolista, por ejemplo, es muy empírico en el sentido de que cuando está jugando un partido de fútbol, no tiene un plan de cómo va a jugar cada minuto del partido, está todo el tiempo sensando el entorno y respondiendo al entorno, pero se prepara mucho, entrena, está en buena forma y conoce jugadas y ha entrenado con su equipo y tiene muchos patrones incorporados en su mente pero los emplea en el momento, los decide usar según el momento. Ese es el empirismo que tiene que ver con agilidad. ¿Ok? No el otro de... Bueno, todas las otras demás preguntas tienen que ver con la presentación. Como les dije, les vamos a enviar una encuesta. A la vuelta de las respuestas reciben el link para ver la grabación y la presentación y además para reportar los PDU. Y bueno, lo que están viendo allí son los eventos que vienen. Tenemos el día de la gestión de proyecto social y bueno, tenemos más. No sé, Ángel, si puedes poner donde aparecen los 4 así, ah, eh, sí, es que nada más estamos viendo el día de la gestión de proyecto social, donde se ven los 4, pero igual pueden, este sábado también tenemos como la comunidad de mujeres la gestión emocional de los recursos y, vamos a tener el taller de certificación de disciplina Agile también. Bueno, entren y vean. Allí tienen toda la oferta y los invitamos a que se registren en el capítulo para que tengan acceso a todas estas
recursos. Y bueno, dada la hora, quiero agradecer muchísimo, Gustavo, por excelente, un recorrido, un viaje maravilloso al mundo de la agilidad. Y esto último que presentaste me hace pensar que como que para salir del COVID necesitamos una mentalidad ágil, ¿no? O sea, Yo creo que sí. todo lo que dijiste, Sí, sí. sí, sí, Va esa por ahí. adaptabilidad, todo lo que mencionaste. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, siempre en la evaluación, ustedes pueden colocar preguntas y Gustavo nos comparte sus datos para que tengan su correo, si les quieren escribir directamente también. Voy a dejar acá mis datos. Mi correo es en el chat lo estoy poniendo. Y mi página donde están todas mis redes sociales para que me puedan agregar si desean a LinkedIn o Facebook o no sé qué más hay. Todo lo demás, ahí está mi página también. Ahí pueden encontrar todas mis redes. Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya sido de mucho provecho la Muchas charla. gracias. Gracias a Y, todos. y Y buenas gracias, noches. Gracias, Gracias. Ángel. gracias a ustedes.